Rodrigo Pacheco, tenemos una entrevista. Así es, Pascal, está con nosotros vía telefónica Enrique Beltranena, el CEO de Volaris. Ayer anunciaron la inversión más grande que se ha hecho de una orden de compra de aviones en México. Se trata de $9,000 millones, poco más de esta cantidad. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Muy buenos días, Pascal. Gracias por tenerme con su audiencia. Gracias por estar con nosotros, Enrique. Al contrario, Enrique, preguntarte, por un lado, esta orden de compra grande, muy grande, 80 aviones, pues quiere decir que hay mucha confianza de Volaris en la infraestructura que habrá en el futuro en nuestro país. Me refiero, obviamente, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al nuevo que se está construyendo. Digamos, ¿de dónde viene esta fuerte confianza que está mostrando Volaris? Mira, bueno, pues básicamente lo que hemos visto es un crecimiento de casi 65% del número de pasajeros per cápita desde la fundación de la empresa hasta el día de hoy. Vemos un crecimiento en las cifras de Volaris, en número de pasajeros, en flota, incluso en las utilidades. Durante los últimos 8 años, la empresa ha tenido índices de crecimiento en cada uno de esos rubros que van entre el 17 al 25%. Entonces, pues tenemos una confianza de que el modelo de bajo costo está haciendo una transformación fundamental en la forma en que está viajando la gente en México. El irnos a 0.33 de viajeros per cápita todavía es un número bajo cuando tú lo comparas con países como Perú, como Chile, como Panamá, donde el número de viajeros están por arriba de eso, o con Estados Unidos, donde están en 2 punto y pico. Entonces, creemos que hay una capacidad de transportación por la vía aérea que se ha venido desarrollando, que ha crecido y que estamos concretando a través del modelo de bajo costo. Ayer explicaba yo que el crecimiento del mercado doméstico de casi 22 millones de pasajeros en el año 2005 a 45 millones de pasajeros el año anterior, el 50% prácticamente de ese crecimiento se le atribuye al modelo de Volaris y a Volaris creciendo en el mercado. ¿Cómo está evolucionando el mercado mexicano, Enrique? ¿Hacia dónde? ¿Cuáles son las grandes tendencias? Mira, yo veo varias tendencias. Es decir, primero que nada, el transporte aéreo es una derivación de la configuración, digamos, de los habitantes de un país. Lo que estamos viendo en México es un crecimiento de la clase media, y el INEGI ha estimado, después del censo del 2010, que la clase media en el año 2028, si no mal recuerdo, va a ser prácticamente el 50% del total de la población. Esa población en niveles de clase media, con capacidad adquisitiva de clase media, está teniendo la posibilidad o el poder adquisitivo de comprar boletos de avión a los precios que nosotros estamos vendiendo, y estamos convirtiendo la aviación en una cosa mucho más accesible y mucho más democrática de lo que era. Ese es el cambio principal de la tendencia. El segundo cambio importante que vemos es el punto a punto. México tenía una configuración de vuelos hace 10 años que era muy centralizada en la Ciudad de México. El concepto de vuelos de punto a punto está haciendo evolucionar tremendamente el mercado de la aviación. Y la tercera tendencia marcadísima, diría yo, es el cambio del autobús por el avión. México es uno de los países que tiene una infraestructura de camiones muy importante. Hace 10 años movían 1.800 millones de pasajeros en autobús, y esos pasajeros se están moviendo y se están cambiando a la aviación en segmentos arriba de 5 horas. Enrique, por otro lado, preguntarte, más allá del aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ¿hay la infraestructura necesaria para sostener esta transformación que ya mencionas? Es decir, para ir teniendo más pasajeros mexicanos que vayan dejando el camión y utilicen el avión, lo cual además pues aumenta mucho la conectividad, por lo tanto el turismo, por lo tanto los negocios, etcétera. ¿Dónde verías que hace falta infraestructura para sostener, digamos, esta transición? Mira, definitivamente la Ciudad de México, que era como lo platicábamos ayer, es decir, el tema de la Ciudad de México para México es insostenible, pues no podemos verdaderamente sostener un desarrollo económico, porque el transporte es el pilar del desarrollo del desarrollo económico. No podemos concebir el transporte como lo concebían antes las personas
que era un artículo de lujo. Actualmente, a los precios que Volaris está transportando a las personas, es básicamente el instrumento de desarrollo, sobre todo de la pequeña y la mediana empresa. Vemos, sí, algunos aeropuertos que pueden llegar a congestionarse, pero las concesiones a los grupos aeroportuarios les obligan a llevar el crecimiento de la mano. Entonces, por ejemplo, Guadalajara, estamos hablando ya con el concesionario en Guadalajara para la adición de la segunda pista y el trabajo del desarrollo de la segunda pista en este quinquenio de concesión que les fue otorgado. Ese trabajo estamos haciéndolo similar con OMA en la parte de Monterrey, y por supuesto que seguimos trabajando con Azur en Cancún, donde hemos crecido sustancialmente. Bueno, la perspectiva del mercado ante la inauguración, suponemos que en 2020, del nuevo aeropuerto capitalino, ¿cuál sería desde tu punto de vista? Pues mira, yo creo que hoy por hoy estamos operando un aeropuerto que en el mejor de los casos está diseñado para 30-35 millones de pasajeros, y está operando arriba de 44 millones de pasajeros por año. Eso ya te dice, pues, es decir, de por sí el aeropuerto tiene un problema de concentración importante, pero visualizando hacia el futuro, cuando tú tienes un activo tan importante como es ese, con una masa crítica poblacional alrededor del aeropuerto, creciendo y desarrollándose, se convierte en un embudo, ¿no? Se convierte en un problema de crecimiento. Yo creo que México, al establecer el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, va a estar prácticamente abriéndose a un crecimiento en la industria aeronáutica sin precedentes. Pues Enrique, muchísimas gracias por tomar la llamada y por supuesto seguiremos al habla porque hay muchos temas que comentar, sobre todo en este año complicado, pero como ya lo mencionas, de mucho potencial. Muchas gracias. Gracias a usted, un abrazo Rodrigo, un abrazo a Pascal. Gracias Enrique. Muy bien, pues interesante, ¿no? Sí, sobre todo porque el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sí se vuelve una suerte de piedra angular para el crecimiento futuro del país en materia, obviamente, de tráfico aéreo. Ahora que tuve la oportunidad de estar en Argentina, Pascal, pues me ocurría, estaba en Calafate, que está muy cerca relativamente de donde están los lagos Bariloche, y no podías tú conectar de Calafate a Bariloche, ¿no? Tenías que regresar a Buenos Aires, y eso evitó que yo pues hiciera una mayor derrama económica de turismo en Bariloche, y eso refleja mucho pues la necesidad de tener un país bien conectado, porque eso pues genera obviamente mucho más actividad económica. Pero interesante lo que nos dice, ¿no? Recorridos de más de 5 horas por autobús, la gente está comenzando a preferir el avión, sí. Y bueno, con las nuevas ofertas de vuelos entre ciudades que no pasan por la Ciudad de México, pues creo que le está cambiando el perfil del viajero por avión en México en los últimos años, ¿no? Sí, así es, Pascal, y mucho tiene que ver también el TUA, que bueno, ya no dio tiempo, pero es una discusión interesante la que también se está dando, es decir, este impuesto por el uso de aeropuertos. Muy bien, Rodrigo, pues habrá tiempo de explorar también ese ángulo. Gracias, Rodrigo. Gracias, Pascal.